Bueno, pues una vez más estamos en el podcast de Fundanet. El último día estuvimos hablando con Marisol Paz sobre dislexia. Pero hoy vamos a hablar con otra de nuestras logopedas, la más veterana. De hecho, uno de los terapeutas más veteranos de Fundanet. Y vamos a hablar de disfagia con Elvira González Gómez. ¿Me equivoco, Elvira? González Gómez, eso es. Muy bien. En fin, un placer. Elvira, nunca te lo he dicho, pero quiero que sepa la familia que yo, cuando estoy en tu presencia, me relajo. Es alucinante. Tú eres una de las terapeutas que tiene un tiempo más tranquilo con los chavales de toda la vida mía, que yo he conocido gente, mira que he conocido gente. Así que estoy muy contento desde que te conozco de que estés aquí en Fundanet. Yo también, César, de formar parte de este grupo y por supuesto, vamos, halagada me hallo de lo que me dices. Bueno, en fin, no lo sabía, pero te lo digo hoy aquí en el podcast. Bueno, de verdad, siempre me relaja y estoy convencido de que este podcast saldrá con una textura muy relajada precisamente porque tú eres así. Me atrevo a preguntarte sin más, ¿cómo decidiste tú dedicarte a esto de la logopedia? Pues en principio la logopedia no formaba parte de mis planes. Sí que siempre he estado vinculada al trabajo con personas y a la discapacidad y haciendo unas prácticas de mi primera diplomatura en un centro específico, que siempre he hecho todas mis prácticas en centros específicos, no ordinarios. Me encontré con el papel de la logopeda y me impresionó tanto la labor que hacía. Era como tan desconocido para mí, porque yo empecé pedagogía terapeuta y realmente parecías que era el papel fundamental de toda la discapacidad y de todo lo que podías enseñar a esos pacientes o usuarios. Y realmente la logopeda, o sea, fue para mí el quiero aprender lo que estás haciendo. Y tenía muy claro desde el minuto cero que cuando terminara esta carrera iba a hacer logopedia. Porque claro, me has dicho en instituciones, supongo de aquí de Salamanca, pues tú, me equivoco, estudiaste en la Pontificia Estudié en la... Universidad. Sí, primero estudié en la pública, ¿Sí? pedagogía terapéutica, y luego estudié en la Pontificia. Y estudié logopedia, el grado de logopedia. Y luego, bueno, me especialicé en terapia miofuncional y pues con una experiencia, incluido voluntariado y demás, de casi unos 10 años trabajando con discapacidad. Bueno, ¿qué tratamientos, cuáles son los tratamientos o terapias más demandados generalmente por los pacientes que conoces? Pues aquí en la Fundación, entre los tratamientos más demandados o que más nos llegan, se encuentran trastornos del lenguaje, trastornos del habla, trastornos del aprendizaje, dislexia, como hablasteis el pasado podcast con mi compañera. Y luego algo muy importante que está cogiendo auge ahora es degluciones atípicas y disfagia. Claro, ¿en qué consiste la disfagia? La disfagia es... Cuéntanoslo, digamos, para que lo entienda. Para que lo entienda la familia, claro. La disfagia es una alteración de los problemas deglutorios. Los pacientes con esta enfermedad tienen dificultades para formar el bolo alimenticio en la boca y para que el bolo se desplace de la boca hacia el estómago. Uh-huh. Sí que me gustaría mencionar aquí, porque es muy importante, un poco lo que sería para los logopedas y para muchos sanitarios que estudian en este ámbito, la alimentación. La alimentación es un proceso más complejo de lo que pensamos. La alimentación requiere de una interacción del sistema nervioso central, del sistema periférico, del mecanismo orofaringio, del sistema cardiopulmonar, del tracto gastrointestinal y todo ello con el apoyo de las estructuras craneofaciales y del sistema musculoesquelético. Sé que ahora mismo acabo de decir un montón de palabras que a lo mejor pues suenan un tanto... técnicas. Eso es, técnicas. Desde luego que por lo menos las familias se pueden hacer una idea de que muchos de estos problemas son, digamos, complejos en cuanto a su comprensión. Eso es, o sea, yo creo que se le tiene que dar al final la importancia y el auge al tema de la disfagia y de la alimentación,
que no es simplemente el me meto un alimento en la boca y lo digiero y ya está. No, es algo más que eso. Y tienen que todas esas interacciones desde que nacen, o sea, desde que nacemos, estar en perfecto estado para llegar a no tener ninguna dificultad. Entonces, bueno, pues después de mencionar lo que es la alimentación, comentar que la disfagia en muchas ocasiones suele venir desencadenada por enfermedades que provocan un mal funcionamiento o bien de la lengua o de la musculatura orofacial, como puede ser un accidente cerebrovascular, como puedan ser enfermedades neurodegenerativas, la presencia de tumores, de masas en la garganta, enfermedades raras, incluso traqueotomías que se suelen hacer en un momento determinado, bueno, entre muchas otras. Y para que veáis que eso que está vinculada directamente pues, con una rehabilitación logopédica y neurológica. Muy bien, porque en principio, ¿qué metodologías o tratamientos crees tú que estáis llevando a cabo aquí para rehabilitar este tipo de problemas? Me refiero a la fundación. Pues el tratamiento de los pacientes con disfagia orofaringia está encaminado a conseguir una alimentación por vía oral, total, parcial o terapéutica. A veces entro y veo el trabajo que estáis haciendo con algunos chavales, educando precisamente todas estas cuestiones, con una dificultad tremenda. Yo realmente me he sorprendido. Desconocía muchas de esas facetas. Claro, y sobre todo cuando tú a lo mejor trabajas con una persona que tiene, por así decir, todas no tiene pues, sus plenas facultades, lo único que tiene es a nivel funcional, sabes que cognitivamente va a entender las órdenes que le das. Pero cuando a mayores trabajas con niños o con personas que tienen discapacidad, tienes primero que hacerle entender por qué se hace para que él no sea nada más meterle algo en la boca y lo tienes que hacer porque sí. Al final, creo que eso sería lo más difícil a llevar a cabo dentro de estas terapias, por lo menos para mí, vamos, personalmente. Bueno, ¿en qué crees que consiste el trabajo del logopeda en la rehabilitación de problemas que tienen una dimensión neurológica? La logopedia en la rehabilitación neurológica se basa en la evaluación, en el diagnóstico, en una intervención de las alteraciones que aparecen en el lenguaje o en la deglución, bien por un daño cerebral adquirido o por un tumor o enfermedades neurodegenerativas. ¿Tú has tenido, digamos, todo este espectro de problemas cerca? Sí. Sí, en nuestra fundación hemos tenido casi todos esos espectros, pero quizá más cuando estaba en el voluntariado, sí, porque por ejemplo yo trabajaba con ELA, que es con esclerosis múltiple, sí. Y ahí se veían muchos más casos, a lo mejor que los que nos pueden venir aquí, pero también tenemos enfermedades neurodegenerativas que estamos tratando actualmente. Estaba pensando que realmente mi experiencia es que la mayor parte de los chavales que han venido aquí efectivamente cumplen este espectro amplio de problemas de una u otra manera a lo largo de los años. Bueno, de alguna manera, ¿tú qué crees que se puede esperar de la logopedia en este tipo de rehabilitación neurológica? No voy a decir qué expectativa, quizás sea la palabra, ¿no? Creo que al final lo que buscamos, tanto los profesionales, terapeutas como las familias, es la autonomía, sobre todo la autonomía de esos pacientes, de esos niños, de esos adolescentes que acuden a nosotros con una dificultad, con un trastorno para que lo superen y ellos busquen esas estrategias con nuestra ayuda, pero para mí es la autonomía y sobre todo, bueno, también hablando de salud y sanitariamente, pues que no sufran en ningún momento. Todo esto que hablamos de la disfagia antes y actualmente muchas veces lo que se hace es hay disfagia, no tolera ciertos líquidos, se añade un espesante a los líquidos. ¿A quién le gusta, pregunto indirectamente desde aquí, tomar agua espesa, tomar una cerveza espesa, tomar un café espeso? Al final lo que estamos haciendo aquí son terapias nuevas para que la textura y los alimentos que se ingieren no tengan esa adaptación, sino que se haga el trabajo en la musculatura del paciente
y sea más efectivo. Siempre se habla de las terapias muchas veces desde una dimensión clínica, y en este caso yo te pregunto, ¿qué tipo de casos tratas desde este aspecto más clínico de la logopedia aquí, por ejemplo, en la Fundación? Aquí estamos tratando enfermedades raras, estamos tratando enfermedades neurodegenerativas, disfagias, como estoy hablando ahora. Incluso tenemos en nuestras manos algún niño que está pues todavía buscándose una solución para ver lo que tiene a nivel de genotipos, a nivel de intelectual. O sea, sin un diagnóstico. Hablamos de niños de 8 o 9 años que todavía no se sabe qué tipo de enfermedad exactamente tienen, que no sea un trastorno del desarrollo o que no sea un trastorno de esto, el cajón, que metemos en el cajón desastre y es como si tuviera algo pero sin especificar nada. Y no es por etiquetar, sino porque a cada persona al final, si se le pone un nombre, si se le da qué es lo que tiene o lo que necesita, es para ayudarle, no por etiquetar a una persona. El otro día, charlando con Marisol, le decía que estamos hablando de logopedia clínica y ella decía, es que hay muy pocos logopedas en los hospitales y debería de haber bastante más. ¿Tú qué opinas? Es que no hay casi ninguno. O sea, pero desde neonatos, o sea, desde la edad, desde que nacemos hasta personas, yo he tenido personas que han acudido a mí, por favor, Elvira, ¿qué logopeda hay en Salamanca experta en laringectomizados? Claro. Entonces hacen una operación y esa persona se va, ¿y quién hace esa rehabilitación? Entonces es verdad que desde aquí podríamos mandar un toque de atención para que eso se refuerce, para que hay personas muy válidas y creo que los pacientes se merecen esa oportunidad de, aparte de hacer el desembolso económico, tener la tranquilidad de que hay una rehabilitación después de una operación. A ti te operan de una rodilla y tú la rehabilitación la tienes en el hospital. Y cuando te operan de un tumor de la garganta, cuando te operan eso, cuando eres un laringectomizado y tienes que aprender a respirar, a comer, a toser, sabiendo que tu boca está en la garganta, ¿quién nos enseña eso en un hospital? Comprendo. Bueno, nos queda minuto y poco, estos 15 minutos que más o menos marcamos en cada uno de los podcasts, y a mí me gustaría que me dijeras así, abuela pluma, qué aspectos realmente tú agradeces de tu profesión, cuáles son los que más te gustan y quizá los más desagradecidos, entre comillas, o aquellos que menos te gustan. Los más desagradecidos, creo que lo comenté antes, es el saber un poco, a veces andar a ciegas con ciertos casos o ciertos pacientes, el no tener un diagnóstico a veces fiable porque no se desconoce todavía mucho sobre las enfermedades neurodegenerativas o sobre las enfermedades raras. Ese sería un poco pues, el desconocimiento, el que tienes que estar actualizada, pero a veces te quedas colgada. Es lo único que a lo mejor pondría un pero. Y lo bueno que me llevo de mi profesión, el trato humano, las familias, los niños, y el que creo que cuando termino cada sesión, cada día, nos llevamos una mochila, una verdadera mochila de aprendizaje, tanto ellos como nosotros. Lo comparto totalmente. Es más, te diría que, bueno, yo siempre que acabo estos podcasts dando un pequeño consejo, una llamada de atención a los más pequeños, ¿no? Es que no sabéis lo que nos enseñáis muchísimo. Y una visión diferente de la vida. Y también es bueno que las familias lo sepan. Bueno, en fin, mira, qué placer tan grande. Qué lástima no tener más tiempo, pero bueno, te digo lo mismo a Marisol, pasarás por aquí, por supuesto, a contarnos cuestiones monográficas, específicas, una vez que ya te han conocido las familias a través del podcast, pues seguiremos aquí una y otra vez explicando cuestiones que acerquen a las familias a nosotros. Eso es. En fin, gracias, un abrazo para ti, ti. César. Y para las familias exactamente lo mismo, un abrazo muy grande y ya sabéis que acercaros a conocernos, que aquí estamos para vosotros. Adiós.